Hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? Estamos acá, hoy día llegó el día, finalmente estamos con la candidata acá que nos está acompañando, con Emilia Schneider Videla. Eh, bueno, estamos en el marco del curso, bueno, soy Fabiola Miranda, hay personas acá, no sé, que pueden ser quizás externas al curso, estudiantes quizás de primer año que no me conocen, así que aprovecho de presentarme, soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado y estoy a cargo de la cátedra de Introducción a la Ciencia Política. En ese respecto, junto con mis estudiantes, hemos organizado una actividad en el marco de algo que hemos denominado taller electoral, que se compone de 2 debates constituyentes. Hoy día estamos con la primera invitada, que es Emilia Schneider. Mañana estaremos con Damaris Abarca. Es una actividad que en realidad está enmarcada para jóvenes en el contexto de poder tratar sus problemáticas, de poder tener un diálogo también entre jóvenes, muy de tú a tú. La idea es que puedan participar, que puedan hacer sus preguntas, que ocupan estos espacios, que puedan hablar con la candidata, si son también vecinos, vecinas, vecines del distrito, aprovechen también de levantar sus voces, si no lo son, pero igual hay temáticas que ustedes sientan que son importantes para ustedes tratar en vista de este proceso que ya empezó a gestarse y del cual esperamos que Emilia pueda ser parte. También aprovechemos esta instancia para saber cuáles son sus posicionamientos, de qué manera se podrían incluir sus voces, así que esa es la idea principal de esta instancia. Eh, bueno, Emilia, que está presente acá, la mayoría yo sé que la ubican, pero nunca está de más presentarla. Emilia es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidenta de la FECH durante el año 2019, en pleno estallido social, ha sido vocera del 8M en el año 2018, bueno, es candidata del Distrito 10 para la Convención Constitucional que representa las comunas de Macul, La Granja, San Joaquín, Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, si se me queda alguna comuna me dicen, pero creo que están todas. Bueno, y activista por los derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Es muy importante eso para que también vayamos viendo en qué marco también vamos a ir conversando durante esta hora y media que tenemos para compartir con ella. Bueno, también en este, comillas, panel me acompaña Estefanía Ojeda, que es estudiante de la carrera, quien le va a dar enseguida también unas palabras de bienvenida. Está Jacqueline Santos, que es ayudante del curso de Introducción a la Ciencia Política de la carrera de Trabajo Social, y también nos acompaña hoy día, veo que también hay otra profesora, pero también nos acompaña Camila Vélez, que es la jefa de carrera de Trabajo Social, y le doy la palabra a ella, y luego, bueno, tomará la palabra Stephanie, y vamos a ir poco a poco llevando este debate junto con todos ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Fabi, gracias al equipo del curso de Introducción a la Ciencia Política. La verdad es que yo estoy aquí como participante, si bien soy la directora de la carrera, me entusiasmó mucho saber sobre esta actividad. Me permite conocerles, me permite también saber cuáles son los intereses, y como decía Fabi, en el fondo que ustedes también puedan presentar los temas que consideran importantes discutir en el marco de la constituyente. Como carrera, en el fondo hemos tratado de que el año 2021, con un poco más de calma que el año pasado, poder organizar una serie de actividades ancladas en distintos cursos o bien actividades de extensión que nos permita justamente encontrarnos en los debates que hoy día son urgentes, como el de la nueva constitución. Así que agradecida por la invitada, agradecida por la gestión del curso de Introducción a la Ciencia Política. Yo voy a estar aquí como participante, pero tengo el internet intermitente, así que voy a estar como prendiendo y apagando la cámara a ratito. Así que, y mañana no voy a poder estar, así que les deseo una tremenda jornada también para mañana. Bueno, ahora, muchas gracias, Cami.
Bueno, y aprovecho también a avisarles que, bueno, ha llegado el ayudante también de la otra sección, que es Guillermo, y también aprovecho de saludar a la profesora Lucero, que muchos me han preguntado por ella, también de los de segundo, que también está en la sesión y que nos está acompañando. Y ahora le paso la palabra a Stephanie, quien va a dar una bienvenida también a Emilia, antes de empezar este diálogo. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes, Emilia. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, mi nombre es Stephanie Ojeda, como ya lo mencionaron, mi nombre es Stephanie Ojeda, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, el segundo año. Y especialmente ahora que en el curso que nos convoca, pues el curso de Introducción a la Ciencia Política. Y en nombre al curso y en nombre también a mis compañeros, mis compañeras y mis compañeros, y también de mí, pues queremos darte la bienvenida. Esperamos que te sientas súper cómoda, súper acogida aquí, y que este espacio sea pues enriquecedor para todos, para todas, y pues que aprendamos mucho, que compartamos, que sea también con un margen de respeto entre todos y todes. Y eso, nuevamente te agradezco que estés aquí, sobre todo para hablar con este proceso tan importante que se vive y que se está viviendo, que va a ser políticamente e históricamente importante de aquí a muchísimos años más. Y qué más bacán que ser partícipe de eso, ¿no? Entonces, te doy las gracias y nuevamente bienvenida aquí a esta sesión y a esta conversación. Espero que la pases bien junto igual a todos nosotros y todos. No sé si me toca tomar la palabra. Sí, te toca Sí. tomar la palabra como, no sé, si quieres presentarte, aclarar algunos puntos, lo que tú quieras, y después podemos empezar como en la dinámica. Sí, no agradecerle las palabras a Stephanie, a todos ustedes también, la invitación a Fabiola. Hoy día he tenido puras actividades de diálogo con estudiantes. En la mañana estuve en el colegio en el que yo estudié, y ahora estar con ustedes es de verdad un gusto, porque creo que el movimiento estudiantil, si bien hoy día no vive su momento de mayor algidez, de mayor organicidad, ha sido un actor clave para todos estos años de movilizaciones que tienen como resultado este proceso constituyente. Así que de verdad estoy muy agradecida y muy contenta de poder compartir acá, porque es clave que entendamos que el proceso constituyente o la revuelta social no inicia el 18 de octubre, sino que son décadas de lucha social, de impugnación también de un modelo, para que en algún momento haya una masa crítica tan grande que diga, oye, esto no va más. Dicho eso, en realidad me presento más en profundidad. Yo me llamo Emilia Schneider, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho efectivamente en la Universidad de Chile, estoy terminando mi carrera, espero, este es mi último año. Fui efectivamente presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo, que es algo que para mí es mucho orgullo, no por una cuestión personal, sino porque siento que ese tipo de hitos de visibilidad marca pauta para que otras personas trans o otras personas de otros grupos excluidos sientan que efectivamente pueden hacerse parte de la política, hacerse parte de espacios que históricamente nos han sido negados. Bueno, eso en realidad lo demás lo dijo la Fabi. Yo ahí anoté por el chat que de las comunas faltó La Granja, que también es parte de nuestro distrito. Yo soy candidata a la lista Prueba Dignidad por el Partido Comunes, que es un partido nuevo que tiene 2 añitos, más o menos 3 añitos de existencia, en el cual yo milito. Eso podría decir, y soy Escorpio también. Eso, no sé si procedemos con la pauta, yo quedo atento a ustedes y nada, o sea, como de partida, con primera advertencia, si yo estoy hablando, me alargo, si quieren interrumpir, si quieren escribir algo por el chat, mejor, yo estoy bien atenta y me gustan más las cosas así dialogadas que estar sola hablando yo, así que eso. Súper, muchas gracias. Profe, ya. Emilia, quería hacerte una pregunta como para iniciar y romper el hielo.
¿Cuál ha sido para ti la motivación para ser constituyente en este proceso tan importante? Claro, la motivación personal para impulsarte a decir, yo quiero ser parte y quiero también representar a ciertas personas o ciertas ideologías que también son parte en este proceso. Sí, es una buena pregunta, porque al menos yo siempre digo que la motivación para ser candidata a este proceso, si bien yo tengo ganas, estoy acá muy comprometida con esto este proyecto, no es una motivación que nazca de mí, sino que es una motivación que nace de un grupo, nace colectivamente, porque creo que, y tiene que ver mucho con lo que decía al principio, con la experiencia de estos últimos años de movilización social. Yo no sé, yo siendo parte del movimiento estudiantil anda saliendo a marchar desde hace 10 años por la educación, me tocó ser dirigente, estudiante base, todo lo que se pueden imaginar. Y yo creo que hay una frustración muy grande en una generación en que fuimos mayorías en las calles, en que quebramos un poco un debate político que estaba cerrado, en donde no se planteaban nuevos temas, que la política estaba totalmente distanciada a la ciudadanía, y el movimiento estudiantil que viene a quebrar un poco con eso e instala cuestiones muy profundas por derechos sociales, por un cambio del modelo, pero luego a la hora de hacer los cambios, choca con una institucionalidad que no permite hacer estos cambios, que no permite ni siquiera proponer directamente desde las organizaciones sociales cambios para ser discutidos por la institucionalidad. Entonces, creo que la motivación justamente sale de compañeros, compañeras que nos hemos encontrado en el movimiento estudiantil, en el movimiento social por la educación, porque en nuestro equipo hay profesor y profesora, en el movimiento feminista, en el movimiento de disidencia sexual, y yo creo que ahí todas esas experiencias de lucha social, por existir incluso, en el caso de las diversidades sexuales y de género, tienen en común, hemos sido grupos que históricamente no hemos sido escuchados en la política, que no hemos logrado incidir en la política, que no hemos logrado ser parte del poder no entendido como algo malo, sino el poder de hacer transformaciones, por ejemplo. Entonces, que esa experiencia, y creímos que esa experiencia de justamente de organización social, de movilización, de frustración también y de negación de la participación política, era súper relevante para una de las discusiones más centrales que va a tener este proceso constituyente, que es el sistema político y la forma que tiene la democracia y los distintos canales que tiene para ir a hacerse cargo de los malestares sociales, que al final es lo que hoy día nos tiene una crisis política, ¿no? Una institucionalidad que no es capaz y es impermeable al malestar social y por lo tanto es incapaz de procesarlo y de darle una solución. Y termina desbordándose y perdiendo su legitimidad. Que me imagino que como futuras y futuros cientistas políticos saben que es un sistema que así no resulta. Entonces tiene que ver con eso, con esas ganas de aportar a la discusión por una nueva democracia en la que las mayorías, en la que esos grupos excluidos, en esos grupos no escuchados, no partamos perdiendo. Me soplan por interno que van a ser futuros trabajadores y trabajadoras sociales. Es que como el ramo de las ciencias políticas me confundí, pero igual. Eso. Y además, bueno, tiene que ver también con con la vinculación con las disidencias sexuales, ¿no? O sea, en Chile, además de concejalas, no han habido personas trans en cargos de representación. Y justamente eso también tiene que ver con que queremos darle una voz en este proceso constituyente a grupos que no hemos sido escuchados. Va en esa línea, al final, lo que queremos aportar, que tiene que ver con experiencias, que tiene que ver con esta necesidad de repensar la democracia para ampliarla, y también tiene que ver con proyectar las luchas sociales de los últimos años. O sea, yo creo que es muy importante que hayan académicos, académicas en este proceso, pero también creo que es muy importante que hayan personas que representen luchas sociales y que hayan tenido experiencia de dirigencia social. Creo que eso es algo que entonces de ahí surge la motivación y por qué dentro del grupo nos juntamos a decidir una candidatura. ¿Por qué salí yo? Bueno, porque también me había tocado tener un perfil más público, era evidente eso. Entonces, así fue, se decidió, se hizo, está pasando, y esas son mis motivaciones, yo creo, para ser constituyente.
Muchas gracias. Acá hay una pregunta que surge del chat y dice, Me encanta este tema. Ah, no, sí, la leí. sí, ya, que Me encanta este preguntan sobre tema. tu opinión sí, de la Sí, postergación de las elecciones. me encanta este tema porque yo en realidad me encuentro indignada. Como, no porque quiera que sean las votaciones, sino porque creo que es un sinsentido lo que ocurrió con las votaciones. Y creo que habla de un nivel de negligencia del gobierno muy grande. Porque votaciones no solamente, para mí, la fecha de las elecciones no solamente representa para las personas que somos candidatas un alivio de dejar de estar en modo candidata, sino que es parte esencial, creo yo, de hacernos cargo de la crisis institucional que estamos viviendo, de la crisis política que no da para más y que también es compleja para el manejo de la pandemia, porque si hoy día necesitamos actuar en colectivo y la gente no confía en las instituciones, ahí también hay un problema. Entonces, esto tenía que ver con el recambio de autoridades y también con el proceso constituyente, que era también una válvula de escape y una manera de procesar ese malestar social. Pero creo que lo terrible es que es del todo lógico hoy día que se hayan postergado las elecciones, pero preguntémonos por qué. Y es porque efectivamente hubo un exitismo muy grande del gobierno, no se tomaron las medidas sanitarias correspondientes, el plan paso a paso perdió todo el sentido. Entonces, al final Chile termina siendo una prueba de que la vacunación no es igual a medidas sanitarias o estrategias sanitarias, porque estamos vacunando increíble, pero no, o sea, yo de hecho me voy a ir a vacunar pronto porque tengo asma. Eh, pero entonces lo que yo opino es que, claro, efectivamente, posterguemos las elecciones, pero no tiene ningún sentido si no hay un cambio en la estrategia sanitaria que, por ejemplo, ponga el foco en terminar con la circulación del virus, es decir, cuarentenas efectivas, y además cerrar las fronteras, cosas como para que no entren cepas del virus que puedan complicarnos la situación y que incluso nos puedan echar a perder la vacunación. Y no quiero ser conspiracionista, pero es un riesgo del cual no tenemos certeza. Y en segundo lugar, que tiene que ir acompañada de políticas sociales. O sea, si hoy día no hay una renta básica universal, que es dinero directo a los hogares, sin letras chicas, sin tanta postulación, que el IFE, que no sé qué, para que efectivamente las y los trabajadores informales y personas que tienen que seguir saliendo a trabajar se queden en su casa, esto no va a resultar y vamos a tener en un mes más, cuando son supuestamente las votaciones, una situación igual de compleja que ahora. Eh, y seguir postergando las elecciones mucho más tiempo es algo que yo creo que le va a hacer daño a la democracia. Y hoy día, por ejemplo, se dio una pésima señal. El gobierno anunció que no va a suspender el permiso de Semana Santa. Y a mí esto me parece una irresponsabilidad tremenda. Entonces yo creo que esto es justificado en la medida en que nos hagamos cargo y el 12 de abril no estén llenos los metros y las micros. Porque si seguimos así, insisto, vamos a estar en este loop constante. Y yo creo que sobre todo esto tiene que ver, es una negligencia muy grande del gobierno. Esto se podría haber evitado, efectivamente. Esa es mi opinión. Hola, Emilia, soy Rosario. Te quería preguntar cómo ha sido para ti ser dirigente y ahora candidata política. Siento que en la política chilena siempre ha habido barreras para la mujer y mucho más ahora para las disidencias sexuales. Ahí me enredé. Eso. No, perfecto, muy buena pregunta. Es heavy. Ah, parto de ahí. Es súper heavy porque yo creo que efectivamente en Chile hay bueno, y en el mundo en general, hay muchas barreras para el ingreso de las mujeres y diversidades sexuales a la política. Barreras tanto como que efectivamente nos cuesta más la vida en general, hasta concretas como la violencia de género, discriminación que hay. O sea, si hoy día, por ejemplo, en las izquierdas, en los progresismos, hay candidaturas LGBTIQ+, hay candidaturas feministas, eso es gracias a que en algún momento feministas y disidencias sexuales se pelea de ganarse un lugar en la izquierda, porque en el siglo XX el conservadurismo era transversal a los sectores políticos. Yo me considero de izquierda y lo digo responsable. También en la izquierda había un conservadurismo muy anquilosado, entonces por una parte ser dirigente hoy día se siente el peso,
de que una hereda parte de una historia de mujeres, de colas, de trabas que dieron la pelea porque hoy día existiéramos en política, porque hoy día pudiéramos pararnos y ser candidatas, por ejemplo. Y también es muy heavy que todavía hay muchas dificultades, muchas barreras. O sea, además de la discriminación y la violencia de género, yo creo que cómo te tratan los medios de comunicación es súper heavy. O sea, para una mujer, para una mujer trans en mi caso, siempre es más tema cómo te ves, cómo te estás vistiendo, qué es lo que tienes que decir. O muchas veces pasa que, y que esto yo creo que es lo más fuerte y que es lo que es más estructural, que en política se te niega o te masculinizas y pasas a hacer política en otros códigos y no desde tu vivencia situada, o te tratan de tu rol o tu carácter de sujeta política. Y a esto me refiero a que te tratan como un objeto de protección o como una víctima y que buscan todo el rato que vuelvas a esa triste historia. A mí me pasó que sí, trabajo con la Nico Morales. Por el comentario que sale. Sí, es bacán, estaba en nuestro equipo dándolo todo. Pero pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo. A mí me pasó en pleno 2018, cuando yo era dirigente a las tomas de feministas por la educación no sexista, que era una movilización súper guau, así como mucha gente decía como, no, este es el 2011 feminista, yo no creo que haya sido así, pero estoy poniéndolo como para que se entienda la magnitud. Y a mí me llamaron para un medio, que no voy a decir cuál, no, mentira, la radio Tele 13, con el Iván Valenzuela, y lo que me hacía, en medio de este estallido feminista, en vez de hablar de política, en vez de preguntarme qué es la educación no sexista, me pregunta, ¿cómo se tomaron tus compañeros que fueras trans? Y es una pregunta en la que esperaba que yo dijera, no, a mí me discriminaron mucho, fue muy difícil. Pero si una hila un poco más fino, yo estaba ahí en calidad de representante de las y los estudiantes, y cae de cajón de que si yo estoy en calidad de representante, no te voy a contar una triste historia, pero te tratan de llevar hacia allá. Y eso yo creo que es muy fuerte, porque te niegan tu posibilidad de ser una sujeta que toma voz y que decide y que propone maneras de construir salidas no solamente a nuestras problemáticas, sino que a todas. Entonces, yo creo que pasa eso y también pasa que te tratan de reducir harto a tus temas. Es como, vamos a traer, por ejemplo, a mí me ha pasado en hartos paneles, no, vamos a traer a Emilia para que hable de los colas, pero si alguien está hablando del Banco Central, por ejemplo, o alguien está hablando del rol del Estado, no, la Emilia va a hablar de los colas, no se va a meter en estos temas. Entonces siempre tratan de hacer esas cosas y no entienden que cuando una se para desde un lugar feminista y de las disidencias sexuales para mirar todo eso desde ahí, pero transversalmente, yo no me niego y no podemos negarnos a hablar de eso. Entonces, creo que eso es lo heavy y es muy heavy también cuando uno se enfrenta a hacer campaña. A mí me pasó, yo tenía mucho miedo porque es muy distinto hacer campaña fuera de la universidad, donde yo llevaba mucho tiempo trabajando en pos justamente de la pelea contra la discriminación, hacerla en un distrito gigante, como el Distrito 10, donde hay visiones conservadoras, hay otras que no, etc. Y yo me reuní con hartas compañeras que habían sido candidatas antes, Romina Ramírez en particular, que ella había sido candidata a Core, ella es una chica trans, también una profesora activista, ella había sido candidata a Core por la Metropolitana. Ella ahí me dio algunas ideas, y yo creo que lo sorprendente es que uno se topa con una mayoría de gente que está de acuerdo con las ideas de que todas y todos somos iguales, de que merecemos igual derecho independiente de nuestra identidad, de nuestra orientación sexual, pero también te topáis con discursos de odio. Y sobre todo yo creo que lo que nos topamos las mujeres es con mucho acoso sexual. A mí me ha pasado así, que muchos hombres solo por el hecho de que yo les toco su puerta para hablar de mi campaña, puerta a puerta, digamos, cuando se podía. Después me escriben a mi teléfono, a mi correo, me llaman por teléfono, pidiéndome así de corta, tener sexo conmigo porque nunca han tenido sexo con un trans. Y te lo dicen así. Y eso es muy fuerte. Entonces es complejo. Y también es complejo, y con esta pregunta, es que me gusta esta pregunta, que en el fondo, no sé, también a una como parte de la juventud, como que parte de generaciones más nuevas, te cargan con la desesperanza y las frustraciones de 30 a 47 años de una política que ha respondido a las mayorías. Entonces también eso es súper difícil, y cómo una se hace cargo sin sacarle el poto a la jeringa y decir solamente como, no, yo soy joven, yo tengo las manos limpias,
pero tampoco diciendo como que una es igual a Mariana Elwin, ponte tú. Yo no inventé el CAE, yo me endeudé por el CAE. Pero entonces hay que hacer un equilibrio entre hacerse cargo de que uno está haciendo política y carga con esas cosas, y de que uno también trae ideas nuevas y que también merece una oportunidad, ¿no? De eso. Voy a leer aquí las preguntitas. Me gustaría saber qué opinas respecto a lo que está sucediendo en cultura actualmente, si tienes algún y trabajas con Blanco Morales en el podcast y eso acá. Sí, efectivamente vamos juntas. Mi conexión es medio inestable, así que avísame si me quedo pegada. Emi, Fabi, ibas a decir. sí, respecto a ese tema, a mí me gustaría, quizá, porque igual es un tema súper amplio, pero quizás sería como interesante pensar en el tema de cultura y de las personas que han sido como excluidas de la cultura o de las manifestaciones culturales, quizás en eso podrías quizás explayarte, porque es un tema como bien especializado y amplio. Sí, ahora sí es que estaba conectando el computador. Sí, efectivamente es un tema muy amplio. Yo sí creo que los derechos culturales son derechos humanos. Creo que tiene que ver incluso con una cuestión de la democracia, el democratizar el conocimiento. El enfoque que le hemos dado desde mi candidatura va más desde la educación, porque uno de nuestros focos ha sido la educación. Queremos como meterle alto contenido a cuando se hable del derecho fundamental a la educación, el derecho social a la educación en la cartilla de derechos de la nueva Constitución. Entonces, desde ahí es principalmente desde donde hemos enfocado la discusión cultural, y ahí la idea es pensar en una noción de educación que no sea solamente tu paso por la institución educacional, es decir, desde la educación inicial hasta la educación superior, sino que tiene que ver con la educación como un continuo a lo largo de la vida. A mí me han contado, yo no estoy segura, no me le puedo estarme carrileando, pero me parece un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. El Ministerio de Educación en Francia, mi bolola es francesa, entonces en verdad ella me cuenta estas cosas, pero puede ser mentira, porque yo no conozco Francia. El Ministerio de Educación en Francia no está tan enfocado en controlar las escuelas, las universidades, sino que es más actúa quizás como un ministerio de culturas, en tanto se preocupa de la difusión del conocimiento, de la educación como un continuo de la vida, y quienes se encargan como en realidad de la gestión de la educación institucional son más los gremios, las comunidades organizadas, representantes de cada escuela pública o de pública. Entonces, toda esa situación, pero el Ministerio de Educación se encarga de esas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una idea interesante, porque yo creo que el derecho a la educación, cuando se garantiza la nueva Constitución, decir como el derecho a la educación será un derecho social garantizado por un pilar público que será fundamental en todos los sistemas, no podrá haber lucro, que creo que es algo fundamental en toda la educación, y la garantía de la educación pública para las mayorías es fundamental, pero creo que ahí hay que agregarle apellidos, como por ejemplo principios, o por ejemplo esta idea de que la cultura es un derecho humano y por lo tanto las instituciones del Estado ligadas a la educación también tendrán el deber de entender y promover la educación y la democratización del conocimiento como un continuo a lo largo de la vida. Yo lo pienso así. Hay otras personas que también plantean poner como un derecho fundamental efectivamente los derechos culturales. No me niego, solamente desde la vuelta que le hemos dado desde mi candidatura es esa, porque creo que el gran problema del constitucionalismo latinoamericano y de esta discusión que estamos teniendo es que en una constitución, a diferencia de lo que dicen como los expertos más rígidos, puede haber todo, y yo creo que tenemos que apostar a una constitución bien maximalista, pero la tarea y lo difícil es pensar cómo eso que está anotado en la Constitución se hace realidad. Entonces, por eso le damos esa vuelta con la educación. Y bueno, y también creo que para ayudar a la situación de las y los artistas, ahí también tiene que ver con un tema de derechos laborales, ¿no? Ahí ya nos vamos a otro lado, que no tienen que ver solamente con la promoción de la cultura hacia la sociedad, sino con el reconocimiento de todo tipo de trabajo, con que igual salario, igual trabajo, por ejemplo, pensando en la brecha salarial que hay por género, y también hoy día garantizar derechos como la sindicalización, como la huelga, como la negociación colectiva por rama, etcétera, a todo tipo de trabajadores. Y digo esto porque sobre todo las y los artistas son trabajadores independientes, o trabajadores que tienen trabajos muy esporádicos y en general se dedican a labores muy precarizadas,
cómo puede ser Uber, ser Rappi, etcétera, porque en Chile hay mucha gente que hace eso, porque estudió algo y luego como en las universidades privadas ofrecen una cantidad de carreras que no tienen asidero en el mercado laboral, mucha gente termina haciendo este tipo de tareas. Entonces, ahí atacar harto, usar los derechos laborales para todos esos grupos y construir un nuevo trato entre los grandes capitales, los empresarios y los trabajadores, que equipare la cancha y que haga que las y los trabajadores de todo tipo tengan más poder de decisión, sus rubros, sobre las distintas cuestiones que lo regulan. Sobre todo, bueno, yo creo que nunca más, ya esto es otro tema que no va a la constituyente, pero yo creo que con lo que hemos visto, nunca más tener un gobierno como el que tenemos hoy día, que la propia ministra de Cultura te dice que su labor no es una labor esencial. Entonces, ¿quién defiende la cultura en Chile si la ministra te dice que no es relevante? O sea, es como, pucha, qué complejo, pues sí, es como la vocera de la cultura en Chile, supuestamente. Pues la otra preguntita, o no sé si me estoy saltando el protocolo y hay que seguir pauta, pero no sé, Fabi. No, démosle nomás, porque me Ya, interesa que se hagan las preguntas que le interesan a los estudiantes. Eso es como la prioridad. eso, me encanta, mejor profesora. Hola Emilia, a mí me gustaría saber qué opinas respecto a la maqueta económica que sostiene el país y si a través de apoyas o propones alguna salida de la crisis neoliberal. Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta como sí, a todo. Hay una frase de un economista chileno que se llama Ramón López, me parece, que yo creo que resume muy bien la crisis neoliberal Chile. Chile se desarrolló, entre comillas, como quien se desarrolla teniendo una casa y sacando los ladrillos de la casa y vendiéndolos. Es decir, algo que no se sostiene. ¿Por qué en Chile se generan riquezas? Yo diría a partir de tres grandes cosas. La extracción de materias primas y depredación de territorios, de recursos naturales, la privatización de servicios sociales. No hay que negar que aquí hay tremendos grupos económicos metidos, por ejemplo, en la educación privada. Hace poco se fue Loret, que es un holding internacional, por la privatización de esos servicios sociales, las clínicas privadas, importante fuente de fortuna para los ricos en Chile, y el retail, la falabella, etc. Yo creo que en la Constitución, si bien no podemos decidirlo todo, porque un modelo económico es algo muy grande, la primera tarea que tenemos hoy día es, bueno, primero cambiar el rol del Estado, porque el Estado subsidiario, además de no garantizar derechos directamente y estar hoy día actuando solamente como un subsidio al mercado de la AFP, de las universidades privadas, de las clínicas privadas, además es un Estado que no tiene nada en materia económica, que es un observador, un mero observador. Y yo con esto no quiero decir una salida siglo XX, ojo, pero creo que necesitamos un Estado social, democrático de derechos, que además pueda tener un rol en la economía, tanto de emprendedor y de innovador, algo que se ha postulado por ahí para la nueva Constitución. Un objetivo estratégico en términos económicos puede ser el innovar en energías renovables que nos pueden poner a la vanguardia. Creo que tenemos las condiciones como climáticas para eso y ahora tenemos que aprovechar los conocimientos que hay para eso. Pero además que este Estado pueda sentar las bases para un modelo de desarrollo sustentable en términos sociales y medioambientales, que de alguna manera pueda regular. Pero ¿por qué no digo que esto tiene que ser un Estado en términos del siglo XX? Porque más Estado a mí no me garantiza que se va a poner por delante el bien común. Entonces yo creo que lo importante es que las decisiones en materia económica y productiva pasen a ser democratizadas cada vez más. Pasen a, por ejemplo, que hayan consejos de la sociedad civil con organizaciones sociales en la participación en la definición de presupuestos, de áreas estratégicas, que darle más poder a los gobiernos locales y a los municipios y a las gobernaciones regionales para decidir, por ejemplo, de proyectos económicos y productivos que afectan sus territorios, para terminar con la zona de sacrificio, por ejemplo. Que a través de eso podamos involucrar más a la gente en discusiones que parecen ser técnicas, pero que realmente son muy políticas. Siempre nos dicen, no, es que esto lo van a decir un comité de expertos. ¿Y qué es un comité de expertos? Es un comité de personas formadas académicamente, pero que tienen una visión política. Por ejemplo, lo que dice ahí Nico Araya, que las inmobiliarias, yo conozco a Nico Araya, no sé si será el mismo Nico Araya, pero bueno, quién sabe. Comenta si lo eres. Que las inmobiliarias no puedan hacer lo que quieran. Por ejemplo, eso implica, yo creo, por ejemplo, que la Constitución esté el derecho a la vivienda, porque hoy día el derecho a la vivienda no está en la Constitución y por lo tanto es una política que depende de cada gobierno.
Cada gobierno tiene, durante sus 4 años, la política en materia de vivienda. No hay ningún mandato al Estado ni nada por sobre el gobierno de turno para decidir cuál es la política de vivienda. Yo creo que el principio que tiene que regir ahí es que lo que importa, más que el negocio de la inmobiliaria y su especulación, es el derecho a una vivienda digna. Y, por ejemplo, ahí también hay otra empresa que puede ser del Estado, una constructora popular, que es algo que proponiendo, por ejemplo, desde el movimiento Pobladores y Pobladoras Ucamau, que le torcieron la mano al gobierno y hoy día tienen en su barrio un complejo habitacional que se llama Maestranza en Estación Central. Entonces, sí, yo con todo eso creo efectivamente que hay que darle un vuelco grande al modelo económico en Chile. Creo que el primer paso es terminar con el Estado subsidiario y democratizar, y también cuestionarnos cómo funcionan ciertas instituciones económicas en el país. El Banco Central, una discusión eterna esto de que la autonomía. Yo no creo que el problema sea la autonomía, porque yo no creo que realmente el Banco Central sea autónomo si la mayoría de las personas que están en el Banco Central pasaron por el Ministerio de Hacienda. Entonces a mí no me vengan con que autonomía. Yo creo que lo importante de la discusión del Banco Central es que democraticemos cuáles son sus objetivos. A mí no me digan, a mí no me interesa solamente que estén regulando la tasa inflacionaria. Pongámosle objetivos de terminar con el desempleo, de terminar con la desigualdad. Pongámosle cosas ahí. Y, por ejemplo, el derecho a la propiedad, pongámosle un límite a la propiedad, la función social de la propiedad como una idea, que ponga un límite a las grandes acumulación de riqueza. Y esto no se trata de así como expropiese, sino como de un límite a los grandes capitales. O, por ejemplo, poner un límite al lucro, que hayan ciertos espacios de la vida que no pueda haber lucro. Creo que por ahí va la cosa. Y este es un principio mucho menos radical que la subsidiariedad. La subsidiariedad es un principio que modela a toda la sociedad. Con esto solo estamos diciendo que lo público va a tener cierta preponderancia para definir que van por el bien común. La Fer, besito a Fer. Pregunta por ahí. Hola, Emi. También creo que eres la Fer que yo creo que eres. Pero tampoco lo sé porque no te alcanzo a ver. Te quería saludar, pero como que no quería como interrumpir. Hola, Lili. Ya, pero entonces sí lo eres. Me encanta. Voy a leer la pregunta. Hola, Emi. ¿Consideras que la nacionalización de los recursos naturales es una buena medida para superar el neoliberalismo? Y de ser así, ¿cómo consideras que se podría justificar la extracción de estos recursos frente al impacto ambiental que producen? Esta es una pregunta muy interesante y relacionada con lo que estaba diciendo anteriormente. Yo creo que más que para salir del neoliberalismo, la nacionalización de ciertos recursos como el agua, como la minería, como el litio, va a ser un paso necesario hoy día para que la plata que produce Chile nos sirva para financiar efectivamente políticas sociales y nos sirva para algo que pasa en todos lados, que es que al final la riqueza que se produce en un país, que la producen la y los trabajadores, se debe también para el país. Hoy día la mayoría de las platas de las grandes minerías van a capitales internacionales, a mineras privadas. Entonces yo creo que hoy día es necesario nacionalizar ciertas cosas, pero sobre todo para pensar en qué vamos a hacer con esas cosas. Y ahí la segunda patita de la pregunta es muy acertada, pues como ¿cómo justificamos la extracción de estos recursos frente al impacto ambiental que producen? Partamos por cuestionar esta idea de modelo de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Hay una visión del desarrollo en el mundo neoliberal que es muy como crecer, 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 y siempre estar creciendo, y siempre estar creciendo, y si la agua creció, o sea, si, perdón, profesora, si la cosa creció es porque anda bien. Y eso es un concepto que está súper malo y que incluso es súper occidental. Yo ahí me interesa harto como el aporte que van a hacer los pueblos indígenas, los escaños reservados, de decir como, loco, pensemos un desarrollo de otra manera. Entonces creo que ahí está esa pregunta. Entonces creo que parte de superar el neoliberalismo sí es recuperar la riqueza de Chile, pero para invertirla bien. Y por eso yo creo que nada puede estar separado de la discusión del rol del Estado, o sea, y de la discusión de la democratización. Porque a mí tampoco me interesa como que hayan más arcas fiscales para que hayan más arcas fiscales, o que la plata del cobre ahora vaya a los bancos con el CAE. Si no se termina con esas cosas, yo creo que tampoco es una salida al neoliberalismo. Pero sí creo que es un primer paso absolutamente necesario para evitar el despojo en el que vivimos, porque, o sea, en la última semana, hace una semana atrás, decían que el cobre había subido increíblemente, que estaba subiendo mucho, que precios históricos y todo el mundo andaba especulando en el cobre, qué sé yo. Y en Chile los bonos que ofrece el gobierno son 50 lucas para la gente en la pandemia, ¿cachai? Entonces es brutal entonces recuperar eso, recuperar algo de dignidad, y también hacernos cargo de la misma crisis ambiental. O sea, yo creo que hoy día nacionalizar el agua
es una cuestión que es de vida o muerte. O sea, en la sexta región, o sea, en la séptima región, en la quinta región cordillera, vemos como el negocio de las paltas está por sobre la vida de las personas, entonces eso es muy heavy. Por eso podría responder, querida Fer. Abajo Victoria Lizana dice: hola Emilia, disculpa por no prender mi cámara ni el micrófono. Cambiando un poco el tema, me gustaría saber, en la línea de los derechos reproductivos, ¿cuál es tu postura como constituyente con el aborto libre, seguro y gratuito? Yo, absolutamente a favor del aborto libre, legal, seguro y gratuito. Me gusta mucho el proyecto de Argentina, porque creo que además de pensarlo como una prestación pública, es decir, donde se invierte recursos en el acompañamiento, etcétera, se habla de cuerpos gestantes, y eso reconoce a la realidad de hombres trans, por ejemplo, o de otras corporalidades, de otras identidades. Creo que eso es algo muy bonito y muy interesante, y que no solamente es simbólico, sino que tiene que ver con la posibilidad de que nuestra población acceda a la salud. Ahora recientemente ha salido con mucha fuerza un movimiento que se llama Salud Trans para Chile, para que lo busquen ahí en el Instagram, por si les interesa, porque también creo que se relaciona con eso. Mi posición es absolutamente de acuerdo, y de hecho es lamentable que, y sobre este tema se cruzan muchos otros. Aparezco como la niña, como ese meme que dice como de las conspiraciones, porque como, ¿no? Ese como ese gesto. Porque, por ejemplo, hoy día en Chile, las diputadas feministas, independiente de cuál es nuestra valoración de las diputadas, presentaron con mucha buena voluntad un proyecto de despenalización del aborto. ¿Y por qué solo despenalización del aborto y no garantía desde el sector público, por ejemplo? Porque la despenalización del aborto hasta las 14 semanas es lo único que puede presentar el Congreso, porque en Chile vivimos en un hiperpresidencialismo donde una iniciativa como un aborto garantizado por el sector público con condiciones dignas, que ponga la salud sexual en el centro, las mujeres y cuerpos gestantes, solo es iniciativa del presidente. Entonces dependemos del presidente. Entonces, el primer tema para poder habilitar una discusión es que terminemos con esas cosas. Y lo segundo es que yo creo que en la Constitución deberían garantizarse derechos sexuales y reproductivos. Y aquí hay un debate que hace poco dimos con cabras que vamos a constituyentes que somos feministas, nos juntamos en un Zoom para discutir cómo lo veíamos viable, por ejemplo, el tema del aborto. Y habían dos posiciones. La primera es que esté el aborto legal, seguro y gratuito escrito tal cual en la Constitución. O la otra es que se hable de la garantía de derechos sexuales y reproductivos en general, y quizás se pueda mencionar y listar sin extenderse mucho, por ejemplo, decir el libre, la educación sexual integral, el concepto, por ejemplo. Y que luego eso se trate en materia de ley. A mí me parecen ambas opciones. Mis mañas jurídicas me hacen tirar a la segunda opción, porque en las constituciones en general se habla de cosas más abstractas, o mi yo más política dice, pucha, entre más cosas podamos dejar escritas tal cual, que no haya letra chica, mejor. Entonces, ahí habrá que ver esa discusión, pero yo estoy súper a favor de que eso se garantice en el proceso constituyente, y creo que va a ser un tema súper interesante que va a marcar hasta la pauta para la doctrina constitucional en general, porque para los estados, para las instituciones, el problema de la sexualidad y sus variantes, la identidad, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, el deseo, son temas que no son nuevos, por supuesto, son históricos, pero que los estados recién hoy día están enfrentando a tener que dar respuestas. O sea, la ley de identidad de género en el mundo no tiene muchos años. El matrimonio igualitario tampoco, entonces son problemas nuevos. Entonces, lo que creemos en el proceso constituyente en Chile sin duda va a ser referencia para el resto del mundo, sobre todo porque es el primer órgano constituyente paritario, entonces es un debate muy importante. Entonces, ojalá haya muchas propuestas y mucho diálogo en torno a eso. Emi, ¿qué pensáis del TPP-11? Dice Jorge Reyes. Me siento como leyendo un live de Instagram. Emi, ¿y qué pensáis del TPP-11? En caso de que no estés de acuerdo, ¿qué se puede hacer desde la Constitución para frenar el tratado? Yo no estoy de acuerdo, pero creo que hoy día no se tiene que discutir siquiera la pertinencia de este tratado, porque estamos en un momento de proceso constituyente, y como yo creo que en este proceso constituyente también tenemos que hablar de modelo de desarrollo y de constitución económica, no podemos aprobar un tratado, ni someter a discusión siquiera un tratado internacional de tal magnitud respecto al comercio, respecto a la actividad económica, porque creo que cuarta posibilidades, y sobre todo porque yo estoy en desacuerdo con el TPP, además de factores ambientales y de la crisis ambiental que estamos viendo, porque creo que efectivamente va en la línea contraria a lo que estábamos diciendo hace un rato, de democratizar la discusión económica.
incluyente para frenar el tratado, yo creo que, y aquí voy a ser súper honesta, no creo que haya algo en la Constitución que pueda frenar la aprobación de un proyecto, de un tratado, más que la movilización social, porque esto se va a discutir en el Congreso, pero sí creo que hay algo que podemos pensar para el futuro y que está en la Constitución española, no estoy diciendo una locura, darle un estatus diferente, porque hoy día en el artículo 5 de la Constitución actual, que ñoña, dice que los tratados internacionales tienen validez de ley o rango de ley, algo así, no me acuerdo bien. Y yo creo que ahí hay que hacer una distinción. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos tendrán un rango de ley o un rango superior a la ley. Pero los tratados internacionales de libre comercio tienen que estar sujetos a la discusión pública y en el Congreso a la mayoría simple. O sea, si el 50+1 quiere bajar el TPP, pues se baja. Distinto es los derechos humanos, porque son algo que es un límite que está por sobre, ¿no? Que tiene que ver como finalmente con la dignidad humana, con un mínimo que nos hemos dado para la convivencia. Entonces creo que ahí hay una cosa que nos puede proteger para el futuro, de que ciertos tratados de libre comercio o ciertos tratados en materia económica nos los traten de imponer como ley, como una cuestión que es infranqueable, al mismo tiempo que no dejamos de reconocer las virtudes del sistema internacional, que es el tema de los derechos humanos. Es de los pocos aportes que ha tenido el sistema internacional. Yo soy muy crítica del derecho internacional. Cuando empecé a estudiar derecho yo decía, no, pero esto no es derecho. Me gastaba de, no sé de qué me la daba. Guillermo ahí dice que tiene una consulta, pero no la hizo. También Claudia dijo hola, Jacqueline dijo hola y que también tenía una pregunta y hola. Guillermo va a tomar la palabra. No sé si se escucha bien. Sí, pues. Ya, genial. Bueno, hola Emilia, un gusto saludarte. Hola a todos los de la sección. Bueno, yo soy el ayudante de la sección de al lado, pero vino hoy día igual para poder apoyar el foro, así que hola para los que no me conocen. Mira, dentro de esta misma sección, de hecho, la ayudante Jacqueline junto con la delegada del curso habían agarrado algunos temas que ellos querían preguntar y hay uno que me parece súper importante y que tiene que ver con una contingencia también, que es lo que ocurre con los menores al cuidado del Estado, o mejor dicho, el tema del Sename. Obviamente hemos estado hablando durante todo este rato que no todo puede quedar escrito así como en la Constitución tal cual, pero sí hay un tema que tiene que ver también con tratados internacionales, si bien no te gustan mucho, pero que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño y cómo el Estado puede respetar que cualquier niño tenga o no tenga una familia de acogida clara o esté al cuidado del Estado, pueda gozar de todos sus derechos. ¿Qué te parecen los derechos del niño? ¿Qué te parece el tema del Sename? ¿Y cómo se van a abordar desde la nueva Constitución? Eso. Sí, es una pregunta mutante y no quiero quedar como a la que no le gustan los tratados internacionales, sino que creo que deberían ser más efectivos, porque efectivamente algunas cosas, o sea, garantizan como, no sé, por los derechos internacionales en materia laboral son mucho mejor que los derechos laborales, las migajas de derechos laborales que tenemos en Chile. Pero sobre esta pregunta, creo que así como un montón de otros temas, que dura con lo que voy a decir, también se relaciona con la forma del Estado. Porque tenemos un Estado subsidiario y actúa de manera subsidiaria la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables, porque el Sename actúa en un montón de organismos privados, y que insisto, yo no tengo nada en contra de los privados. Si los privados quieren poner una pastelería, perfecto. Si los privados quieren poner un mini market, perfecto. Pero hay áreas de la vida en que yo creo que tiene que actuar el Estado, el aparato público, fiscalizado por la ciudadanía, por el criterio democrático, pero un aparato que ponga en el centro el bienestar común. Entonces yo creo que lo primero para abordar el tema del Sename es tener un Estado que se encargue de esto efectivamente y no lo delegue a privados que lucren o que por ahí las platas, porque también ha sido un escándalo el tema de las platas del Sename, y que esto pueda fiscalizarse también del sector público. Y que de alguna manera también se prioricen recursos para eso. A mí me tocó en un puerta a puerta una situación muy curiosa en la población Santa Julia, que es parte de nuestro distrito. Una trabajadora del Sename me abrió la puerta, tenía muchas ganas de conversar, entonces nos sentamos y conversamos mucho rato en su patio, y ella me decía que muchos trabajadores del Sename efectivamente tienen muchas ganas y le ponen muchas ganas a la pega que hacen, pero tienen tan pocos recursos que incluso tienen que comprar las cosas con su propia plata, para poder hacerles mínimo a los niños, cumpleaños, por ejemplo, son cosas mínimas, y que parece alguna nimiedad, pero es algo relevante para sentirse persona.
A mí el modelo de niñez, que más a propósito de que la Convención de los Derechos del Niño cumple como 31 años, dicen que el mejor niño es Noruega, y en la Constitución de Noruega se habla de me da una pregunta muy grande a leer cuando termine esto. Se habla de que les niñas y adolescentes pasan de ser objetos de protección a sujetos de derecho. Es decir, son sujetos, y eso es radicalmente distinto, a propósito de lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, de que, y esto tiene una baja súper concreta en la Constitución de Noruega, que se dice que los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados, protegidos y respetados. Y eso tiene, la primera palabra para mí es muy relevante. O sea, creo que también aquí tenemos que incorporar más espacios de participación para la niñez, tanto en materias relativas a niñez como en la vida pública y la ciudadanía en general. Creo que eso también es importante. Y creo que también es importante garantizar, por ejemplo, el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la persona, y este derecho que mencionaba Guillermo respecto al derecho a vivir en familia. Y ahí yo creo que es importante que se agregue en la nueva Constitución, independiente de cómo esté conformada la familia. Me dirán que estoy haciendo el lobby gay, pero es que yo creo en la adopción homoparental, yo creo en que las familias monoparentales existen, y creo que esas personas también pueden tener el derecho a adoptar. Entonces creo que ahí también hay algo un guiño que podemos hacer a dos cuestiones distintas que yo creo que son parte del mismo problema. Pero creo que por ahí va la cosa respecto a la niñez. Yo creo efectivamente que hoy día en la Constitución no se habla de los derechos de la niñez y la adolescencia, y creo que es algo que hay que incorporar con este rol del Estado distinto, en el que se haga cargo directamente esta cuestión, y donde se incorporen los derechos a ser escuchados de niños, niñas y adolescentes, en función de la autonomía progresiva. Yo no le voy a pedir a un niño de 4 años que me vote por cuál es el próximo presidente de Chile, pero algo que se va increciendo, y que también nos permite entender que el voto, o sea, que la participación política no solo es la votar cada 4 años. Pero creo que por ahí iría la cosa. Y eso, bueno, y obviamente con la niñez tiene que ver con todo el tema de la educación como un derecho, etcétera, hay un montón de otros temas, pero respecto al Sename diría eso. Y creo que, bueno, tiene que refundarse el Sename. Muchas gracias, Emilia. No sé si la misma consulta de Guillermo era la de Jacqueline, y pasamos a la de Claudia Helves. Sí, no, hola Emilia, mucho gusto Hola. saludarte. No, mi pregunta, bueno, tiene que ver con otro tema, que es la institución de Carabineros. A mí me gustaría saber cuál es tu visión acerca de la continuidad de esta institución desde el punto de vista constitucionalista. ¿Cómo ves tú la continuidad de esta institución a la luz de todo lo que sabemos que ha pasado en todo este tiempo? Lo deslegitimada que está la institución, y me gustaría en el fondo saber tu postura sobre ese tema. Sí, yo creo que el tema de los carabineros y de las policías en Chile es una de las tareas principales que va a tener no solamente la constituyente, sino el próximo gobierno, y que es parte de una tarea de restauración democrática, porque el gobierno actual, a mi juicio, destruyó lo poco de democracia que teníamos, queda muy en entredicho todo. Entonces el próximo gobierno va a tener que hacer una pega de restauración de lo que entendemos por democracia, y para eso yo creo, mi visión, es disolver Carabineros y crear una nueva institución. A mí no me gustan las policías, pero creo que tenemos que tener una nueva policía. No sé si estamos listos para abolirla del todo, pero una nueva policía que ponga en el centro los derechos humanos. ¿Y cuál es el problema constitucional para el tema Carabineros? Hoy día yo creo que se le dan muchos grados de autonomía a los Carabineros. De hecho, es como una ley orgánica, o un cuerpo, se considera como un cuerpo muy autónomo. Y justamente yo creo que hacia donde hay que avanzar una policía que se rija sobre todo por los derechos humanos, y que esté bien sujeta al poder civil, porque Carabineros está fuera de control, no hay quien lo mande. Entonces creo que, y aquí, bueno, yo vuelvo a insistir en la Constitución española, es que me gusta harto. En la Constitución española se habla de eso. Es re corto lo que aparece respecto a sus policías. Se habla del respeto a los derechos fundamentales, se habla de la sujeción al poder civil. Y creo que no debería haber mucho más en la Constitución, porque esto lo debería regular una ley, igual que todas. No creo que deberíamos darle mayor autonomía. Deberíamos hacer énfasis en que no son un grupo deliberante, es decir, que no pueden inmiscuirse en la política, porque su rol es mantener el orden público y el respeto a los derechos de las personas. Pero creo que lo de Carabineros es un tema que no da para más, es paradigmático.
Y parte de emprender este camino de una nueva policía no va a ser solo lo que la Constitución, sino, por ejemplo, yo creo, y es un desafío para el próximo gobierno, una comisión de verdad, justicia y verdad, permanente, yo creo, porque la situación en Chile es brutal, que nos hagamos cargo ahí de las personas que están en prisión preventiva y que a mi juicio son presos y presas políticas, pero que es algo que otras personas pueden cuestionar, pero a mi juicio lo son, de hacernos cargo de la impunidad. Eso yo creo que también es un tema urgente, y yo creo que hoy día deberíamos intervenir, si se puede, hoy día intervenir civilmente Carabineros, porque están totalmente fuera de control. O sea, yo creo que es muy paradigmático lo que pasó el 8 de marzo. Detuvieron a un montón de mujeres manifestándonos, me incluyo porque también me detuvieron, y en paralelo mataron a una mujer en Cerrillos porque la asaltaron. Entonces, los grandes defensores de cómo están las cosas en Carabineros, que dicen que hay que apoyarlos porque ellos hacen una labor importante por la seguridad de la gente, yo creo que ahí se queda en pura falacia, porque realmente el objetivo de Carabineros es otro, está viendo un político, que es de evitar manifestaciones, que no son cualquier tipo de manifestaciones, son manifestaciones por los cambios, porque las marchas del rechazo también ellos las escoltaban, yo lo vi. Entonces está esa situación. Yo creo que lo de Carabineros es un tema profundo y pasa por la constituyente, pero también pasa por un gobierno que tenga esa voluntad y de que la reforma la refundación, porque yo no creo en una reforma, yo creo en una fundación, disolver y crear una nueva institución, tiene que ser muy en diálogo no solamente con expertos en el tema de la seguridad y el orden público, sino sobre todo de los derechos humanos y sobre todo con las organizaciones de personas que han visto violados sus derechos humanos ayer y hoy, porque es algo que vimos recientemente. Así que Muchas espero haber gracias, respondido Emilia. esa pregunta. Muchas Muchas gracias a ti. gracias. Voy a leer la de Claudia Gerves. Ahora sí, Jiji, me gustaría consultarte a propósito del contexto actual en el que varios presos políticos, sobre todo post revuelta del 18 de octubre. ¿Cuáles son las posibilidades que crees se pueden abrir en una nueva constitución para superar esta situación? ¿Qué es lo que concretamente se puede llegar a jugar en este proceso? Y en relación a lo mismo, me gustaría saber tu posición respecto a Mauricio Hernández, comandante Ramiro, ya que últimamente en su última entrevista de la cárcel, varios sectores se han visto enfrentados, incluyendo el Frente Amplio, donde algunos declaran que efectivamente es un preso político y otros que no cumple con ese estatus para ser catalogado de tal manera. Tema muy polémico. Este es un tema muy polémico. Voy a partir por lo primero. ¿Qué es lo concretamente que se puede llegar a jugar en este proceso? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que yo creo que el Poder Judicial necesita repensarse. Hoy día encontrar fallos donde se ponga el criterio de los derechos humanos en el centro es un ejercicio como de buscar a Wally. Es re difícil. El Poder Judicial no estuvo a la altura de lo que ocurrió el 18 de octubre y en adelante. Y en general no ha estado a la altura. Entonces creo que ahí hay una tarea bien profunda de hincarle el diente al Poder Judicial y repensarlo. Y bueno, y sobre todo también lo que ya mencionaba antes, pues poner en el centro los derechos humanos en la nueva constitución, que es uno de los pilares fundamentales del nuevo orden político que estamos pensando, de la nueva sociedad que estamos pensando, el nuevo Poder Judicial que estamos pensando. Pero concretamente, así como la Constitución decir hoy día se liberan a todos los presos y presas políticas, no se puede. Por eso yo creo que ahí están reconectados los desafíos constitucionales con el nuevo gobierno. Yo creo que el próximo gobierno tiene que hacerse cargo de una restauración democrática que pasa por hacerse cargo de las personas que hoy día están privadas de libertad por situaciones que se dieron en la revuelta social. O sea, eso es una cuestión que orada la democracia. Yo creo que son presas y presos políticos y creo que hay que abordarlo, pero como te decía, yo trato de ser súper sincera con lo que puede y no puede hacer la Constitución. Yo creo que la Constitución lo que puede hacer es pensar de aquí en adelante, pero difícilmente va a intervenir en procedimientos que ya iniciaron. Aunque en general, por ejemplo, cuando los penales se usa que una reforma penal siempre se aplica si es que la reforma es en beneficio de la persona que está siendo juzgada, pero en este caso sería una reforma, o sea, un cambio constitucional, entonces es distinto. Y sobre si yo creo que el comandante Ramiro es o no un preso político, yo creo que es complejo, porque yo creo que el Frente Patriótico jugó un rol tremendo, sobre todo yo creo que lo más invisibilizado es que asaltaban camiones de comida y lo iban a repartir a las poblaciones. Para mí eso es lo más, de las cosas como que se olvidan del Frente, pero que no
que para mí eran de las cuestiones importantes que fueron generando quizás este sentimiento de solidaridad en las capas populares en el Chile de la dictadura. Yo, lo personal, no creo que sea un preso político, no creo que lo califique, porque en el fondo preso político está preso por sus ideales o por una manifestación de sus ideales, pero efectivamente, más allá del juicio que tengamos respecto a Jaime Guzmán, el asesinato de una persona en democracia, yo creo que no se puede justificar porque sería algo que abre una ventana para jugar al empate, para que ciertos grupos jueguen al empate. Ay, un segundo, que voy a apagar mi teléfono, que está lleno. Me estaba llamando la CIA. No, mentira. Pero eso es lo que yo creo respecto al comandante Ramiro. Tampoco lo condeno, tampoco lo condeno en el sentido de decir como, no, porque creo que hoy día como que rasgar vestiduras y este festival de las condenas no sirve. Yo creo que una persona que asesina a alguien en democracia comete un delito, independiente de las valoraciones políticas que tengamos. Yo no tengo ningún ápice de buena onda por la figura de Jaime Guzmán, o sea, ápice. Pero creo que hay que ser súper claras con eso, porque después los sectores negacionistas de los derechos humanos se van a decir, pero ¿y cómo ustedes? Pues yo no justifico, y de hecho creo que una tarea para la izquierda para este siglo es pensar la transformación y la tarea revolucionaria lejos de las armas y de la violencia. Yo creo que eso es una tarea tremenda, y con esto no me refiero a una violencia que sea en una manifestación, me refiero a los fusiles, me refiero a la muerte. Así que eso. Paso con Javi R. Hola Emilia, tengo problemas de conexión así que no puedo preguntar por micro. De todas las cosas que conlleva la creación de una nueva constitución, ¿cuáles son para ti las 3 temáticas más urgentes a tratar? Qué risa, porque en los programas de TL o AT siempre te preguntan 3 cosas, entonces yo las tengo súper pensadas. Entonces me dicen si sale muy maqueteado y podemos hablar de otras cosas. Mis 3 prioridades, la primera es una perspectiva feminista y de las disidencias sexuales transversalmente. Esto implica cosas que ya hemos discutido, derechos sexuales y reproductivos, pero también cuestiones como el derecho a la identidad, que implica no solamente el reconocimiento formal, sino el acceso igualitario a derechos y que no se te puede restringir por consideraciones arbitrarias como la orientación sexual o la identidad de género, un mandato efectivo a que la institucionalidad tome medidas de prevención para que el derecho a una vida libre de violencia y discriminación sea real, pero también implica una visión transversal de las cosas, ¿no? Un cambio del rol del Estado, un Estado que ponga en el centro los cuidados, que es un trabajo invisibilizado que ha puesto sobre el debate el feminismo, y así una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que lo primero es tener una visión transversal de esos temas. Y era algo que decía al principio cuando me preguntaba una compañera respecto a qué era ser dirigente, ¿ya? Y yo creo que es pelear contra una cuestión que nos va a pasar en la constituyente, que nos van a crear una comisión de mujeres donde solo vamos a hablar de este artículo y no vamos a poder hablar, por ejemplo, de la economía desde una visión feminista o desde una visión disidente. Y yo creo que hagamos ese ejercicio, que hablemos feminista y disidentemente de todos los grandes temas que tenemos. En segundo lugar, y muy relacionado con lo primero, es lo que ya les mencionaba, terminar con el Estado subsidiario y avanzar hacia otro tipo de Estado, un Estado social democrático de derechos que ponga los cuidados en el centro, que garantice derechos sociales, sexuales y reproductivos y que pueda tomar medidas de... Y en tercer lugar, también ya lo mencionaba, tiene que ver, y esta sí que yo creo que es la más importante, porque en el fondo es la clave táctica para que podamos hacer cambios. Recuperar la democracia y ampliarla, es decir, tener más mecanismos de democracia directa como plebiscitos, consultas, referéndum revocatorio y derogatorio, espacios de participación para las organizaciones sociales en la definición de presupuestos, de políticas públicas, terminar con los cerrojos de la dictadura, con el hiperpresidencialismo, etcétera. Recuperar la democracia como una esfera de resolución de conflictos y de problemas, porque hoy día, si la Constitución no logramos escribir todo lo que queremos, al menos habremos recuperado la posibilidad de ir a pelear en la institucionalidad por cosas, porque es lo que yo decía al principio, la frustración que tenemos quienes llevamos muchos años movilizándonos, por ejemplo, por la educación, es que nunca cambia nada, aunque seamos mayoría. Yo creo que el 2011 también fue un momento constituyente en el que la mayoría de la población nos pusimos de acuerdo, ok, la educación no es un lucro, es un derecho. Y eso también es un momento constituyente, pero eso no se ha plasmado en la institucionalidad. Entonces yo creo que necesitamos canales para plasmar en la institucionalidad y también para que la gente sienta que recupera algo de poder y se relegitime la política, porque hoy día esta idea de votar cada 4 años y que no se haga nada más,
ha generado una crisis de representación institucional muy tremenda. Y por eso a mí me interesan mucho mecanismos como el referéndum revocatorio y derogatorio, o sea, lo que pasó con la ley Longueira. Tuvimos muchos años con Longueira en el Congreso y con la ley aprobada, porque no podíamos decir, loco, este loco está legislando para las pesqueras, saquémoslo, y deroguemos esta ley que es para las pesqueras, que no es para el bien común. Entonces yo creo que esos son los 3 puntos, y uno que es transversal es la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente. Yo creo que así como en el Nuevo Chile necesitamos iniciativa popular de ley, en el reglamento de la Convención Constitucional tenemos que tener, por ejemplo, el reconocimiento de cabildos, de instancia de participación y la iniciativa popular constituyente, para que las organizaciones, la ciudadanía puedan proponer cosas a la constituyente para discutirse. Y una última cosa, yo creo que también es importante que repensemos esta regla de los 2/3, no tanto por el quórum, sino por cómo se resuelve cuando no nos pongamos de acuerdo. Si no hay 2/3, lo que pasaría hoy día en el estado actual de cosas es que eso pasa a ser materia de ley y lo resuelve el Congreso. Yo creo que hay cosas que no pueden esperar y que no vamos a tener 2/3. Entonces, mi propuesta y la de varios constituyentes también es que cuando no, en la convención no llega a un acuerdo en los 2/3, eso somete a un plebiscito a la ciudadanía. Y se resuelve. O sea, si es que no queremos un sistema de seguridad social basado en lazos y en el reparto y no logramos haber acuerdo, no vamos a dejar de poner la seguridad social y las pensiones en la Constitución. Sometámoslo a la discusión ciudadana y a la deliberación ciudadana. Entonces, eso es algo que yo creo respecto a eso. Decían por ahí, tienen pegado la frente del capitalismo. No sé si fue cuando dije la CIA, estábamos hablando de Carabineros, pero apruebo. Van a retar por andar diciendo estas cosas. Claudia Tener. Hola Emilia. ¿Qué opinas que el Estado proteja al superintendente de pensiones y que no pueda ser investigado por Contraloría? ¿Estás de acuerdo con que esto debe cambiar? Mira, una pregunta súper específica. Te saltaste una pregunta, pero después podemos ir con esa, que es sobre el sistema de carcelario. Bueno. ¿Qué opinas que les proteja? No, yo creo que está mal, o sea, yo creo que todo debería estar sometido a fiscalización, pero también creo que con este hay que ser muy cuidadoso, porque muchas veces se propone que, por ejemplo, que la solución al problema de las pensiones es una AFP estatal, y yo creo que hay que terminar con el sistema AFP, y en ese sentido me inclino mucho más por la misma propuesta que tiene la coordinadora Noma AFP, que es algo más parecido a una corporación de derecho público, que está sujeta a fiscalización, por supuesto, de Contraloría, por supuesto, pero que tampoco es el Estado, onda el gobierno, yo presidente, a cargo de las personas, porque creo que es algo que es complejo de plantear así. Porque está esta caricatura de la derecha de no, quieren nacionalizar las pensiones para entrar la plata a los políticos. No, pensemos otra manera. Yo tampoco creo que el Estado es la solución a todo. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que no debería haber nada fuera de la fiscalización, sobre todo la fiscalización democrática, pero en este caso otro tipo de fiscalización. Fernando Ibáñez. Hola Emilia, me gustaría saber qué piensas con respecto a lo que pasa dentro del sistema carcelario en Chile, teniendo en cuenta la realidad que viven los y las privadas de libertad. ¿Cómo se podría abordar en la nueva constitución? Esto es un temazo. Hace poco yo estuve en un live de Leasur, ONG, Leisure, no sé cómo se pronuncia, mi colegio no era tan bueno. Pero bueno, Leasur, ONG, lo pueden buscar ahí en Instagram, ha conversado con la mayoría de los constituyentes respecto a este tema, y ahí hay un tema muy interesante, respecto a varias áreas. Lo primero es que en las cárceles en Chile no se respetan los derechos humanos. Yo creo que ahí, insisto, nuevamente, volver a poner el centro de la discusión de la sociedad, los derechos humanos. Y algo que yo creo que es terrible de la situación carcelaria en Chile, que tiene que ver con la privación de los derechos políticos. Porque hoy día hay 2 tipos de presos, los que superan los 3 años y 1 día, si es que no me equivoco, que se les suspenden sus derechos a voto para siempre, por haber cometido un delito con pena aflictiva, y quienes están por debajo de esa sanción, es decir, están cumpliendo una condena menor a 3 años y 1 día, que tienen sus derechos políticos, es decir, pueden votar, pero el Estado de Chile cae en una negligencia tremenda y no habilita mesas de ningún tipo para que puedan votar. Es decir, es personas que tienen derecho a votar, pero no pueden votar porque el Estado no les da las condiciones para votar. Ahí hay una violación de derechos humanos, pero así flagrante. Entonces creo que ahí hay algo que hay que hacer. Y ahí hay algo que hay que hacer, y eso yo creo que cambia las condiciones de las personas de la cárcel absolutamente, porque hoy día la mayoría de las y los políticos no se atreve a hablar del tema de la cárcel, y es un tema incómodo. De hecho, a mí cuando me invitaron a este foro de Leasur, y íbamos a hablar del sistema carcelario, me preguntaron como, oye, pucha, yo sé que esto es un tema incómodo para los políticos, etc.
porque no votan la población carcelaria, y es muy impopular ponerse del lado de una población que está tan estigmatizada, pero si les damos derechos políticos, hay un incentivo para hacernos cargo de esos derechos, incluso para quienes no creen tanto en los derechos humanos como quienes estamos reunidos en este Zoom. Yo creo que por ahí va un tema, y además la reforma de Carabineros, ahí también hay un tema, o sea, la gendarmería también hay muchas cosas de las cuales se tiene que hacer cargo y de reformarse. Y sobre todo yo creo que hay que pensar hoy día cómo nos hacemos cargo de una intervención del delito antes. Las cárceles tienen un marcado carácter de clase, o sea, la mayoría de la gente que está presa es gente pobre. Es gente pobre, gente sin recursos, gente que no accedió a la educación, y es un círculo. Así es la cárcel. Los delitos de cuello y corbata, aunque esté escrito en un papel, nunca terminan en cárcel. De hecho, me pasó en un ramo de la U en que nos tocó un juicio simulado y yo fui a pedir cárcel para un delito de tributario y perdí. Así de heavy, incluso en un juicio simulado. Entonces creo que tenemos que pensar eso, una estrategia que aborde la seguridad desde otro lado. Y yo creo que aquí, voy a ser súper sincera y con esto cierro, a las izquierdas, a los progresismos, nos falta una respuesta para la delincuencia y para problemas reales como el narcotráfico. Porque nuestra respuesta es a largo plazo y yo estoy convencida, creo que con más educación, con acceso a los derechos, con mayor igualdad, en verdad se combate el crimen y la delincuencia. Pero ¿qué hacemos hoy día con esos problemas? ¿Qué hacemos hoy día con el narcotráfico? ¿Regular todas las drogas y legalizarlas? Puede ser, pero creo que ahí falta una respuesta como, no a mí, al sector político que represento, creo yo. Eso podría decir respecto a la cárcel. Si a mí me preguntan, yo creo que las cárceles no solucionan ningún problema. Y ahí creo que también necesitamos una reforma del Código Penal que haga que se concrete uno de los principios básicos del derecho penal, que es que efectivamente el derecho penal es la última, era junto a lo de Lea Sur. Viste que tampoco sabí, que el derecho penal es la última herramienta del sistema para hacerse cargo. Nunca es la primera, porque la cárcel no resuelve los problemas sociales. Ahí yo, bueno, les recomiendo mucho leer a la Angela Davis, creo que ella tiene muchas respuestas, claramente mucho más acelerada a nuestro tiempo. O sea, yo creo en la abolición de las cárceles, pero cómo llegamos ahí, yo creo que es la respuesta que tenemos que ir llenando. Eso. Ahora paso a Felipe Candia. Emilia, disculpa que interrumpa, No, solo adelante. porque es lo mismo. Me parece muy interesante lo que tú estás diciendo respecto a los delitos. Bueno, con la sección estuvimos compartiendo el año pasado el curso de sistema jurídico, pero cuando uno habla de la cárcel también tenemos que hacernos cargo de que es el mínimo porcentaje de condenados que se va a prisión. La mayoría o son absueltos o están con otro tipo de medidas. Entonces, si lo miramos por otro lado, porque nos enfocamos en el tema de la cárcel, si lo miramos como también desde la profesión del trabajo social, de este acceso a la justicia, de la víctima, ¿qué opinas también de eso? O sea, cómo la Constitución en este proceso también se hace cargo de este acceso y del respeto de los derechos, pero desde el otro ámbito, de lo que también, no tan solo como desde este porcentaje que es menor socialmente, que están privados de libertad por sobre las millones de víctimas que yo siempre digo que si, no sé, mi papá lo matan en un asalto, también pensaría distinto si tengo una experiencia más traumática, mucho más cercana. Eso. Sí, ahí es justamente donde yo creo que falta una respuesta. Lo primero yo creo que es hacernos cargo del problema del Poder Judicial, que efectivamente la gente, hay una percepción muy baja de acceso a la justicia en Chile y que también está muy mediada por el tema de los recursos, porque las y los abogados cobran muy caro y la defensoría pública en general está colapsada. A mí me ha pasado en mi propia experiencia tener que catetear para que ande, entonces es súper complejo. Yo creo que a mí me cuesta tener una respuesta, insisto, por lo que decía anteriormente. Creo que el problema de la seguridad, el problema de la delincuencia es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo. Yo pensaría, insisto, el foco tiene que estar puesto en la prevención, porque cuando ya ocurre un delito ahí hay que sancionar. Ahí hay que sancionar e intentar reparar a las víctimas. Pero creo que el foco tiene que estar antes. Por ejemplo, en el caso que ponías tú, que a tu papá o a alguien que conoció de una, lo asesinen en el contexto de un asalto. Yo creo que ahí hay un enfoque que se le puede dar desde otro lado, que es como esta idea que han postulado algunas personas ligadas al mundo del urbanismo, el derecho a la ciudad. Yo creo que cuando las ciudades se ocupan, cuando los espacios se ocupan, también previenen el crimen, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una población, en vez de tener un sitio eriazo,
que es un lugar donde tú pasáis y es asalto seguro, por ejemplo, en la noche, pucha, ponís una cancha con luces para que los niños ni lleguen, así políticas ahí para los adultos mayores, etcétera, vaya ocupando el espacio y le vais dando, y vais dándole menos espacio al crimen. Y yo creo que el problema de fondo aquí, más que el delito común, porque el delito común yo creo que, claro, cambiando los términos del acceso a la justicia y del poder judicial y pensando en el derecho a la ciudad, podemos prevenirlo, pero yo vuelvo a poner el problema al narcotráfico, porque ahí hay muchas autoridades políticas vinculadas, donde hay vínculos clientelares, y ahí no sabemos cómo intervenir, porque tampoco llegan los carabineros, tampoco digamos, el poder judicial, y por esa razón también hay muchas muertes y muchos delitos comunes que son parte de un entramado más grande. Entonces, eso es lo que a mí me pasa. Creo que cómo transmitimos una visión de seguridad distinta, yo creo que esa va a ser una tarea que escapa un poco a la constituyente y que va a también tener que ver con cómo las gobernaciones regionales, por ejemplo, que yo creo que tienen que ser actores con más poder en la nueva constitución, son capaces de coordinar digamos, el despliegue de carabineros. Y ahí también tiene que ver con el uso de las policías, porque hoy día, no sé, pues, el gobierno se vanagloria de que habían 1000 pacos en la Plaza de la Dignidad, pero ¿cuántos están en las poblaciones, recuerdo, en los barrios? Entonces ahí también tiene que ver esa discusión. Pero eso, yo creo que es una respuesta poco satisfactoria, pero porque creo que para este tema hay respuestas poco satisfactorias todavía desde el sector que asumimos que más carabineros no es la solución, porque tampoco lo es. Eso podría decir respecto a eso. Espero haber aportado un poco a tu pregunta, querida. No sé si me escuchó, pero bueno. Paso con la pregunta de... ¿Cómo? Sí, ahora con la pregunta de Felipe Candia, con Vanessa, de Jeremy, Fernanda. Y porque después se nos va el tiempo, y a menos que lo de Camila después sea corto. Eso. No, después puso una pregunta Javi R. No sé si Camila. Pero bueno, voy con la de Felipe, que me encanta, porque el Tribunal Constitucional es un problema muy grande de la democracia chilena, ha deteriorado mucho la democracia chilena, porque efectivamente es un sinsentido, o sea, somos mucha gente en la calle, se presenta un proyecto de ley, hay mucha épica, se gana el proyecto de ley, llega el Tribunal Constitucional y muere ahí. O se cercena, o se introducen anomalías jurídicas como lo de la objeción de conciencia institucional, que es un absurdo. ¿Qué opino yo sobre el Tribunal Constitucional, la nueva Constitución? De partida creo que hay que eliminarlo y construir un nuevo órgano, porque lo simbólico también es importante en política. Entonces, me da lo mismo si se llama Corte Constitucional, Cortes Constitucionales, pero Tribunal Constitucional es muy fuerte la carga que tiene, entonces partamos desde otro lado. Creo que lo que se tiene que eliminar es el control preventivo de las leyes, porque ahí es donde principalmente está esta labor de tercera cámara, y que el nuevo órgano se dedique a dos cosas. Las contiendas constitucionales, es decir, cuando algo yo creo que es inconstitucional en verdad, no preventivo una ley, sino cuando ya la ley tiene su tránsito por el Congreso, que el Congreso también hace control de constitucionalidad. Por eso el tribunal es una tercera cámara, porque ya hay un control de constitucionalidad. Entonces, cuando algo está pasando que yo creo que es inconstitucional, este nuevo órgano tiene que hacerse cargo de las contiendas constitucionales en general. Y además, creo que, y esto es algo muy interesante, que es novedoso, pero que existe, digamos, no lo estoy inventando yo, que este nuevo órgano se haga cargo de la tutela, es decir, de la exigencia de derechos vulnerados, de derechos fundamentales vulnerados, como el derecho a la educación. Hoy día el recurso de protección no nos sirve para proteger ciertos derechos como los derechos sociales, solo sirve para el derecho a propiedad en su mayoría. Entonces creo que cumplimos dos objetivos. Le quitamos pega a la justicia ordinaria y la llevamos a este nuevo órgano constitucional, y además a este órgano constitucional le damos el rol de finalmente ser un tribunal de garantía de derechos de las personas. Y ahí, bueno, si lo vinculamos con la creación de esta figura de la Defensoría del Pueblo, creo que vamos configurando un sistema harto más justo del acceso a la justicia. Y creo que uno de los grandes problemas del Tribunal Constitucional también es su designación, porque hoy día también es una tercera cámara, porque es por cuoteo político, y no cualquier cuoteo político, no es la representación parlamentaria, es quienes han estado en el gobierno. Entonces, es algo muy binominal, y es algo amarrado para evitar los cambios. Entonces creo que hay que cambiar el criterio de designación de las personas que integran el Tribunal Constitucional
Y ahí yo veo dos caminos a los cuales yo estoy abierta a ambos, creo que va a ser una discusión. Uno es la legitimidad democrática, es decir, que los miembros y miembros e integrantes del tribunal sean electos de manera directa o indirecta por el criterio democrático, que es más engorroso, sí es más engorroso, pero es más legítimo también. O el criterio similar al de la Corte Suprema o del Poder Judicial, carrera funcionaria. Es decir, una persona hace carrera en el Tribunal Constitucional y va subiendo, etc. Creo que hay dos criterios, pero lo del cuoteo no va más. Yo creo que no va más porque le hace daño a la política, le hace daño a la deliberación democrática. Creo que con todos esos cambios vamos a tener un órgano constitucional que nos va a servir, que sobre todo nos va a servir y que nos va a aportar. Eso, enamorada de su órgano imaginario, pero es que de verdad, sí, yo creo que puede ser útil. Vanessa pone: hola Emilia, con respecto a la salud mental, ¿qué políticas o medidas crees que son necesarias para mejorar esta situación que lamentablemente ha empeorado con la pandemia? Para responderla quiero distinguir dos cosas. Una es lo que puede hacerse en la Constitución y otras cosas que yo creo que deberían hacerse. Pero no necesariamente la Constitución, porque la Constitución no soluciona todo. Sobre la Constitución, yo creo que es importante mencionar el derecho, cuando se hable del derecho a la salud, mencionar que es un derecho social al cual acceden a las personas para velar por su bienestar físico y psíquico y mental, etc. Entonces, incluir la salud mental como parte del derecho a la salud, que tiene que estar garantizado por un derecho, o sea, un seguro único de salud y un sistema público de salud garantizado. Hoy día, lo que se garantiza en la Constitución es el derecho a elegir y el derecho a prestaciones de salud, lo que tiene configurado un sistema para ricos y un sistema para pobres y una salud pública que recibe a veces menos recursos que las clínicas privadas, recursos estatales me refiero. Entonces, en la Constitución tiene que estar garantizado ese seguro único de salud que incorpore la salud mental. Y eso yo lo vincularía también con los derechos de la niñez. Cuando hablemos del artículo que trate de la niñez, haría hincapié en el derecho a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental, porque creo que también es un tema muy dejado de lado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que eso se puede hacer en la Constitución y ahí hay un cambio, porque hoy día, si tú hay un consultorio, un CEFAM y estáis buscando ahora al psicólogo, psiquiatra, es algo, pero, o sea, si ya es difícil para otro tipo de examen, o sea, ándate cabrito. Entonces, eso respecto a la Constitución y respecto a qué se podría hacer en pandemia, yo creo que hay demasiadas cosas que no se han hecho. De partida, aprovechar el rol de las escuelas. Creo que las escuelas deberían estar menos esforzadas en volver a clases o en tener un Zoom lleno de cabros chicos enseñándoles a sumar y ser un espacio de contención. Entender que hay ciertos espacios que tienen que ser, o sea, las escuelas también son espacios de entrega de información, no solamente a las y los estudiantes, sino también a las familias, espacios de contención, espacios de comunidad. Creo que hay algo importante hacerse. Creo que el tema laboral tampoco se ha enfocado con una perspectiva de la salud mental de las personas, porque claro, llevamos al Zoom las cosas, pero ¿cómo nos hacemos cargo del agobio también? Entonces ahí creo que también ha faltado que la política en general se tome en serio ese problema, ¿no? A mí me tocó participar harto junto con mi universidad, la Chile, que propuso hartas propuestas al gobierno en materia de salud mental. Por supuesto, ninguna fue acogida, pero creo que eso se podría haber hecho, aprovechar los espacios en los que ya está la población para que sean espacios de contención y además haber fortalecido la salud pública para esto. Pero es que ahí se ve que al final lo que pasó en pandemia es algo que incluso han reconocido premios Nobel de Economía, que en esta ideología neoliberal deterioramos tanto lo público que no teníamos cómo responder. Cómo decir, como ya vamos a poner más ahora los psicólogos y psiquiatras del sector público, ¿cómo? Si era muy poco y ya estaban reventados de pega. Entonces, creo que por ahí va la cosa y voy con la pregunta de Jerry. Hola Emilia, ¿qué opinas con respecto a la legalización de la marihuana con respecto a uso recreativo? Yo estoy de acuerdo. No sé si es algo que tiene que ir en la Constitución, porque de la misma palabra legalización se desprende que es una ley, pero yo creo que es una vía seria para combatir el narcotráfico. Creo que también hay que discutirlo respecto a otras drogas. Me complica por historia familiar hablar porque las adicciones son flagelos que han afectado a distintas familias, a distintos grupos, hablar de la legalización de otras drogas, pero eso es una cuestión personal. Creo que la legalización y la regularización en general es una medida
importante para el combate del narcotráfico, que es un problema gravísimo en Latinoamérica, y que justamente es algo que va contra los intereses de los sectores populares. Quien apoya al narcotráfico no apoya al pueblo, de alguna manera. Ahora voy con la última de la FER. ¿Crees que las personas migradas podríamos acceder a una extensión de nuestros derechos ciudadanos, como por ejemplo optar a puestos de elección popular como los consejos comunales o cargos territoriales más allá de puestos de representación nacional como los ministerios, congreso o presidencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Suelo decir sí a todo, pero no, mentira. Pero en verdad yo creo que sí, porque yo creo que, de hecho, en la Constitución creo que deberíamos fijar como un objetivo estratégico del país el propender a la colaboración con el resto de Latinoamérica. Creo que es una vuelta distinta a la globalización que vivimos hoy día, el ponernos el objetivo de fortalecer la articulación en la región en términos económicos, políticos y sociales, y sobre la extensión de derechos ciudadanos, por supuesto. Yo creo que de hecho es exagerado el tiempo que pasa para que ciudadanos que vienen de fuera puedan votar. Es excesivo, y creo que parte de reconocer que Chile es un país plurinacional, que es un Estado plurinacional, que creo una cuestión que hay que reconocer, es justamente abordar la dimensión de derechos políticos para personas migrantes que puedan participar de la democracia, en el amplio sentido de la palabra, como todos los ejemplos que pone la FER, y también, por ejemplo, para pueblos indígenas y afrodescendientes, la posibilidad de tener su autonomía política y también escaños reservados a la institucionalidad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Nico Araya también iba a preguntar eso. Todavía no sé si es el Nico Araya que yo creo que es, pero si eres el Nico Araya que creo que eres, te mando muchos saludos. No sé si estamos con el tiempo, no creo. Ya, sí, no, entonces no eres. No, si no lo crees, no lo eres. Porque lo sabrías. Javier, no sé si estamos de tiempo o respondo la pregunta de Javier. Fabi, tú eres la jefa. Si la puedes contestar como rápidamente, porque después tenemos como una última intervención de Stephanie, y porque también depende de tus tiempos, Emi. Sí, no, yo tengo un live a las 7, 7:30, así que igual tengo algo de tiempo, estoy medio apretadita, pero igual alcanzo. Pero esta pregunta la puedo responder muy corta. Muy corta. Yo creo que la educación, como ya decía anteriormente, tiene que tener dos partes. Y aquí yo me sirvo del ejemplo de la Constitución de México. La Constitución de México, cuando establece el derecho a la educación, también le pone apellidos y le pone objetivos y le pone, de alguna manera, abre, o creo que es lo que hay que hacer, abrir a la deliberación democrática cuáles son los objetivos que tiene el proyecto de educación pública del país. Porque la educación no es solamente un bien individual al que yo voy para tener mi cartón y después tener un buen sueldo y mejorar las condiciones mías y de mi familia, sino que la educación es un bien social. Entonces, preguntarnos por qué es la educación pública es preguntarnos por cuál es el proyecto social que queremos construir. Entonces, creo que ahí tenemos que incluir la pregunta del para qué educar, y creo que ahí tenemos que agregar, por ejemplo, además de que la educación debe tener perspectiva de género, valorar la diversidad, fortalecer los principios democráticos y en ese sentido restituir la educación cívica. Puede ponerse explícitamente o no, pero a lo que voy de lo que se podría hacer para la nueva constitución, para la educación cívica y la perspectiva no sexista, es abrir esa discusión, el para qué educar, y fijar criterios, objetivos que nos acoten, por supuesto, lo que después tiene que deliberar las leyes y los organismos competentes, sino que nos permitan ponernos objetivos. Y uno de esos objetivos es construir una sociedad con una democracia robusta. Y para eso se necesita la educación cívica, y por lo tanto, y ese tipo de artículo, el que yo acabo de mencionar, con este para qué educar y esta garantía de derechos, se llega a aprobar en la nueva constitución, probablemente la gente pida y se presente en el Congreso nuevo, que espero sea unicameral, un proyecto de ley de educación cívica para hacerse cargo de uno de los objetivos de la Constitución. Y yo creo que al final es esa dimensión táctica que tiene la nueva Constitución. Quizá hay cosas que no se van a convertir en una realidad de un día para otro, pero va a ser algo así como nuestra hoja de ruta, como esto que dice la ONU, Objetivos 2030, ya, Chile 2040. Eso quería decir. Bueno, muchas gracias por responder y darte el tiempo de dedicarle un tiempo a cada pregunta. Me gustaría hacer una última pregunta, como cierre o algo así. Es sobre, ¿crees que hay una ignorancia en cuanto a las personas? O sea, en cuanto a este proceso constituyente, ya que, claro, hay muchas personas, ya sea de poblaciones, incluyendo a mi mamá, por eso lo pregunto,
que no conocen o no entienden bien sobre estos temas, ya que cuando alguien o cuando normalmente se hablan de estos temas son en un idioma científico o intelectual, entonces lamentablemente no llega al entendimiento de mucha gente o de todas las personas. ¿Cómo tú explicarías a esas personas la importancia de este proceso y la importancia también de que ellos son partícipes y fueron partícipes durante tanto tiempo para que pues ellos también sientan de que no simplemente se conformen con que otra persona nuevamente le represente, sino que también se sienta esa persona participativa en todo este proceso, porque ha habido durante mucho tiempo el conformismo de la gente que no entiende o no comprende bien y no se siente partícipe en cuanto a política o procesos históricos y políticos, se siente muy apartado de eso, y me incluyo y incluyo también a mi familia. Entonces, ¿cómo tú explicarías a esas personas este proceso y la importancia que tiene? ¿Cómo le explicaría la importancia de este proceso? Y creo que en la pregunta hay muchas otras cosas. Yo estoy muy de acuerdo que sobre todo tenemos que velar porque este proceso sea un proceso de protagonismo popular, de protagonismo de la población, no como la transición a la democracia, sino un proceso de protagonismo popular. Porque hoy día tenemos una crisis política, y la crisis política para mí se aborda con más participación y más democracia. Entonces yo creo que lo que se debería haber hecho, voy a decir lo que se debería haber hecho y lo que creo que hay que hacer ahora, lo que sí se puede. Lo que se debería haber hecho es haber tenido un gobierno comprometido con el proceso constituyente que se hubiera dedicado todos estos meses a hacer campañas de educación cívica a través de todos los medios de comunicación, porque aunque no lo creamos, la tele todavía tiene mucha capacidad de construcción de realidad, a través de las redes sociales para la juventud, a través de los medios de comunicación, todo el aparato estatal volcado en una campaña de educación cívica. Eso debería haber pasado, y debería pasar no ahora, siempre. O sea, no es casual que en las noticias, cuando se habla de lo que pasa en el Congreso, se hable de el proyecto de ley, boletín número no sé cuánto, pasa segundo trámite legislativo luego de su paso por la Comisión de Hacienda. Nadie entiende eso. Entonces creo que tenemos que democratizar en general los lenguajes. Y creo que eso debería haberse hecho. Si tuviéramos un gobierno comprometido con eso, ya tendríamos más o menos sentadas las bases de para qué nos sirve una constitución. Pero como ya no se hizo eso, yo creo que eso va a ser un rol que, bueno, primero hemos tenido que asumir las y los constituyentes en las campañas, mucha educación cívica. A mí me pasa mucho que en mis actividades de campaña de repente son, más que explicar mis propuestas, explicar qué pasa en este proceso. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Yo creo lo primero, bueno, es invertir, que la constituyente tenga una política bien abierta, y ahí nosotros hemos puesto desde mi candidatura 3 principios. Lo primero tiene que ver con la transparencia, y eso también yo lo diría, transparencia y educación cívica, y es que la constituyente, la convención, ocupe todos los medios de comunicación, todos los medios digitales disponibles para publicitar sus discusiones, es decir, lo que se está discutiendo, las decisiones que se toman, lo que está ocurriendo, lo que va a pasar, los plazos, lo que está pasando, todo. Una convención con muros de cristal, para que no haya desconfianza, no se sienta que esto es algo elitario que está pasando por fuera de lo que quiere la gente. Además, creo que tiene que haber una convención que convoque a espacios de participación. Ese es el segundo principio, que convoque a espacios de participación a las personas, que haga cabildos temáticos, territoriales, pero no solamente hacerlos por hacerlos, sino que efectivamente Chile esté en un estado de congreso. Es decir, por ejemplo, que haya un feriado regional y que sea el día de ir a discutir tal tema, y que después la constituyente sea el espacio de síntesis. Y ese feriado regional que también implica un sistema de cuidados, por ejemplo, para las personas que están cuidando y que no pueden ir a discutir, y que vaya en paralelo con este proyecto de ley que se presentó en los colegios de las escuelas constituyentes, de que ahí también se replique el proceso. Así que es algo muy participativo y que la gente esté involucrada. Y que ahí mismo también se puede ir trabajando en la educación cívica, involucrar a las personas con las decisiones que se están tomando. Porque no sirve nada solamente tener una nueva constitución si no hay una participación popular. Y este también va a ser un proceso de educación cívica. O sea, si logramos ganar, que tenga una democracia más participativa, en el proceso mismo de participación de construcción de la constituyente también vamos a estar creando cultura cívica, que no es fácil de cambiar. Y en último lugar, yo creo que también hay que trabajar en el reconocimiento de las organizaciones, pero esto tiene menos que ver con tu pregunta, pero creo que es importante mencionarlo,
de que hoy día partimos de hoja en blanco, pero no partimos de cero. Hay décadas de lucha social detrás, entonces también tenemos que reconocer todas esas propuestas, ideas que ya están sobre la mesa respecto al nuevo Chile que queremos y que ya han sido parte de momentos constituyentes. Por eso les decía lo del 2011, ese fue un momento constituyente. El boom de no más FP, cuando dijimos no más FP, queremos seguridad social, también para mí es un momento constituyente, un momento en que se toma un acuerdo social respecto a un tema relevante. Entonces, eso podría decir, y creo que en términos de relato, en términos de discurso, para transmitir la importancia de este proceso, hay que ser súper claras en que muchos de los cambios que no hemos podido hacer han sido producto de la Constitución, tanto porque no hay espacio de participación suficiente para que peleemos por esas discusiones, y las reglas están hechas para que partamos perdiendo, como también por los amarres que hay en la Constitución. O sea, no por nada Guzmán decía, quien gobierne con esta Constitución da lo mismo, porque van a gobernar nuestras ideas. Y es una frase textual de Jaime Guzmán, lo pueden buscar en el YouTube. Así que eso podría responder sobre esta última pregunta, mirando la hora, pensando que me tengo que ir en breve, pero eso, espero haberla respuesta. Espero también que haya sido de utilidad el espacio que conversamos, no haber sido muy poco seria, no sé, eso. No, de todas maneras, yo creo que hablo por todos al decir que agradecemos este espacio, tanto a la profe también por haber encontrado como una oportunidad de tener un tiempo tuyo aquí con nosotros, porque además de abrirnos nosotros también a este tema, nos abrimos a más posibilidades de aprender y de opiniones de otras personas y demás, y también de sentirnos involucradas y demás. Entonces, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para venir acá, para la disposición y la súper buena onda también, y que nada, o sea, todo el resto y el proceso que viene para ti sea agradable, y miremos todos juntos y todos juntos atrás y digamos sobre la historia y todo lo demás y decir que vale la pena y valió la pena todo esto. Entonces, muchas gracias de parte mía y de parte de todos, de todos. Muchas gracias, querida, y muchas gracias a todos ustedes. Estuvieron muy interesantes las preguntas, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, muchas gracias a todos por su participación, porque ya habían tenido clases, vinieron en un momento post clase y se quedaron hasta esta hora, así que de verdad hay algunas personas que vienen como también de otra carrera, algunos pocos estudiantes que identifiqué, que hicieron preguntas, pero que está muy bien, así que yo creo que se abrieron varias interrogantes, que está bien que hayan podido participar, que finalmente fluyó muy bien, porque también siento que estuvieron muy atentas, muy atentos, muy atentos al debate, así que de más está agradecerte, Emilia, por tu tiempo, por haber participado en esta instancia, y bueno, o sea, desearte lo mejor para el momento que podamos salir a votar y todo el apoyo al respecto, y ojalá que acá las personas, bueno, que hayas podido captar también esa idea, acá, bueno, como todas personas que estamos dentro de las ciencias sociales, desde la ciencia política, desde el trabajo social, pensando en construir espacios, chiquillos que quizá en algunos momentos van a trabajar al interior del Estado, la mayoría me imagino, así que también hay muchos desafíos de pensar la sociedad, de involucrarse en los asuntos públicos, de saber que en el fondo la política es, y los espacios son asuntos de todos, que no hay que perder esos espacios ganados, que hay que seguir como ciudadanía activa, estableciendo estos mecanismos, o aunque se ocupen estos términos más gringos como de accountability, pero estando ahí, mirando lo que se hace y participando también desde nuestros procesos históricos como jóvenes, y eso es súper importante ahora, y que pese a lo que estamos viviendo ahora no nos desmotive de haber ganado espacio, pero y no perderlos después. Entonces, eso también es como un llamado súper importante para ustedes, como que sigamos siempre involucradas en esto, porque en el fondo son las maneras que tenemos de seguir
de salir de la postdictadura finalmente y de entrar en una democracia y de profundizarla, ¿no? Porque todavía estamos en eso y tenemos que entrar realmente a una democracia. Así que muchas gracias, chiquillas, y muchas gracias a mi equipo, ahí dándolo todo siempre a Jacqueline y a Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Gracias. Gracias. Ahí vamos Gracias, Emilia. al final del curso y te vamos a mantener informada, ¿ya? Eso, bacán. Me tengo que retirar ahora para arreglarme, pero les mando muchos besitos a todos. Ojalá haber aportado. Besitos. Muchas Chao, gracias, chao. Emilia.